9:34 para estar claros con la noticia. Don Eduardo Hernández, buenos días. Juanca, ¿cómo amaneció? Feliz semana. Lo hice esperar un poco. Usted sabe que las circunstancias lo ameritaban. Sí, 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 Hablamos yo creo con que las dos noticias del día, me parece a mí, Eduardo. El coronel del Guaviare, por supuesto, entregándonos detalles del atentado en contra, el lamentable atentado en contra del periodista Gustavo Chica, y tuvimos hace segundos, como ustedes lo pudieron ver, al director de la Policía Nacional que nos entregó detalles. Sabe de las cosas que más me llamó la atención de la entrevista, la hipótesis de la participación de la segunda Marquetalia en el atentado cobra cada vez más fuerza. Y sí. aquí en el diálogo lo confirma el director de la policía, ¿no, Eduardo? Sí, evidentemente es un caso, digamos, en el que el director de la policía, y es absolutamente entendible, debe guardar la máxima prudencia, porque usted sabe que cualquier cosa que él diga en medios de comunicación puede inclusive alertar a alguien que esté bajo investigación, inclusive en la mira ya de las autoridades para una eventual captura. Así que entiende uno que el director de la policía pues sea prudente en este tema. Lo que sí cabe destacar, y él también lo decía, y es que ha sido una investigación pues relativamente rápida, para por lo menos dar con quienes participaron materialmente en el atentado. Y aquí pues ustedes insistentemente le preguntaban al director de la policía quiénes podrían ser eventualmente los autores intelectuales, que creo yo, Juan Camilo, pues es la gran pregunta que se está haciendo el país. En muchos otros casos, magnicidios, intentos de magnicidio del pasado, lamentablemente eso ha quedado un poco impune. Muchos casos que todavía a estas alturas no tenemos certezas, pero pues esperemos que este no sea el caso y que con estas detenciones, ya 5 por parte de las autoridades, pues podamos conocer quiénes estuvieron detrás efectivamente de ese atentado a Miguel Uribe Turbay. Lo único cierto es que la investigación y las capturas, pues hasta ahora van con una rapidez de consideración, ¿no, Eduardo? Por Sí, parte sí, de sí. los entes investigadores. Claro, claro, ahí fue vital, evidentemente, esa captura muy rápida del pistolero, de este muchacho de 15 años que fue quien disparó. Y muy seguramente él, a pesar de la rebeldía inicial, ¿no? Que él decía no iba a colaborar mucho, seguramente le está entregando información valiosa. Ya además estos otros 5 capturados empezarán seguramente a entregar información. De ahí la importancia, por ejemplo, de figuras como el principio de oportunidad, que eventualmente les terminarán ofreciendo a estos detenidos en busca efectivamente de dar con el paradero de esa persona que fue, como decía el director de la policía, el determinador, ¿no? El autor intelectual de este intento de magnicidio. Bueno, eso, la carta, perdón, la captura Ujú. del señor alias el Costeño. Vamos a pasar a otro tema. Surgió esta carta, la divulgó la misma Cancillería, una carta del 23 de junio, ¿no? Es una carta del presidente Petro al presidente Donald Trump. ¿Qué dice la carta, don Eduardo? Pues mire, es una carta donde básicamente el presidente Gustavo Petro, no sé si decir se excusa, ¿no? Porque pues valdría la pena que cada televidente pues le diera una mirada, y la tenemos nosotros en nuestras redes sociales, en nuestras diferentes notas y demás, para que cada uno saque su propio juicio. Pero sí, por lo menos es un intento, una aproximación del presidente Gustavo Petro de echarse un poco para atrás frente a esas acusaciones que en su momento lanzó en ese discurso tan famoso en Cali, haciendo referencia a la posibilidad de que el secretario de Estado de los Estados Unidos estuviera de alguna manera involucrado en un supuesto intento de golpe de Estado en Colombia. Él reconoce que efectivamente, pues, esas palabras fueron interpretadas como una acusación directa, pero dice que básicamente ahí lo que se está haciendo es una advertencia sobre esas dinámicas, dice el presidente, de desestabilización que, dice él, afectan a la región y que muchas veces han sido impulsadas desde espacios diversos, dice la carta, con intereses cruzados. Reconozco, dice él, que es posible que algunas de mis palabras hayan sido eh, percibidas como innecesariamente duras, dice el presidente. Y en aras del diálogo quiero decir
dice ahí en esta parte de la carta, pues que básicamente no quiso lanzar como este tipo de acusaciones. Y ahí invita al Sí. presidente Donald Trump pues para que tengan un diálogo conjunto, que tengan un diálogo más sereno en aras de sacar adelante esta relación y hace esa invitación para que se dé esa cumbre en la que insiste el presidente Gustavo Petro con el gobierno de los Estados Unidos y los países de la CELAC, que vamos a ver si eventualmente se puede dar, ¿no? La carta de las preguntas, si le soy sincero. Arranco por la fecha, Eduardo. Es del 23 de junio. ¿Estamos de acuerdo? Mm. El Sí, señor. comunicado del portavoz del Departamento de Estado, haciendo o llamando a consultas urgentes al embajador John McNamara, el encargado de negocios interinos, es del 3 de julio. La pregunta es, ¿de qué sirvió la carta? Claro, ahí lo que uno percibe es que tras bambalinas hubo unos intentos diplomáticos de Estados Unidos diciéndole al presidente Gustavo Petro, mire, hay molestia por eso que usted manifestó públicamente y necesitamos una rectificación. Posiblemente también a través de canales diplomáticos se escribe esta carta, efectivamente fechada del 23 de junio, pero quizá aquí lo único que sí queda claro es que la carta no sirvió y que el gobierno de Donald Trump, pues esta carta no sirvió como una excusa ni como una retractación y esa es la razón por la cual terminan llamando al embajador. No sabemos si al final de lo que está buscando el gobierno de los Estados Unidos es que esa retractación sea en un escenario similar al escenario donde lanzó las acusaciones, ¿no? Y hago otra pregunta anterior. El viernes en entrevista con nosotros, el vicecanciller Mauricio Jaramillo nos confirmó que el domingo 29 de junio hubo una reunión, Eduardo, entre funcionarios de la canciller Laura Sarabia no estaba, pero estaba el embajador Daniel García Peña, congresistas de Estados Unidos, entre ellos un congresista del Partido Republicano, y el embajador John McNamara. Se habló en esa reunión de lo complicadas que estaban las relaciones o de las molestias de Estados Unidos, o para ser más puntual, se habló en esa reunión de los temas que involucran esta carta que está divulgando la Cancillería, que me parece otra pregunta, ¿no? Claro, claro, surge ahí y de qué manera, digamos, se empezó a mover el gobierno. Si hay algo que deja claro la carta, Juan Camilo, es que este es un asunto que ya venía manejando el gobierno colombiano con anterioridad, quizá inclusive utilizando los canales diplomáticos y que la molestia del gobierno de los Estados Unidos no era nueva, no era novedosa, profundamente conocida no solamente por el presidente Gustavo Petro, sino inclusive por la canciller Laura Sarabia, que a lo mejor intentó dar estos visos, digamos, diplomáticos, estos canales que se utilizan usualmente. De hecho, sí se da cuenta, Juan Camilo, un detalle de la carta y es que aparece el saludo a Donald Trump abajo. Si se da cuenta, no en cabeza, sino es un poco más abajo como en la Sí. mitad de la carta. Lo que nos explicaban es que efectivamente es algo que suele ocurrir cuando se trata de estas notas diplomáticas. Es un formato, digamos, establecido en términos de relaciones diplomáticas. Así que lo que deja ver esto es que muy probablemente sí hubo una intercesión por parte de la Cancillería en esta carta, pero también queda efectivamente claro que por lo menos esta carta y esa reunión de la que usted nos está hablando, pues fueron intentos infructuosos en mejorar estas relaciones. Ahora, después de eso que usted nos está diciendo, viene el tema de los cultivos ilícitos, después de eso viene también la noticia de la no extradición de El Mocho Olmedo, así que seguramente también hubo algunos atices y algunos datos que terminaron afectando aún más la relación. Pero hay algo que preocupa y lo decía esta mañana Sergio Fajardo en entrevista con Noticias Caracol y es que lamentablemente ni al embajador García Peña ni a ningún otro funcionario seguramente los van a recibir por estos días en los Estados Unidos porque la relación está bastante complicada. Exactamente. Eso la carta. Vamos a hablar ahora un anuncio que hace el presidente Donald Trump de imponer más aranceles a los países que estén alineados con los intereses de los BRICS, ¿no? Sí,
Resulta que usted lo recordará, hace algunas semanas o meses estuvo la canciller y el presidente Gustavo Petro en China y uno de sus grandes anuncios es que efectivamente pues se había firmado el ingreso al Banco del BRICS, que no es exactamente entrar al BRICS, sino al Banco del BRICS. Y esto, aquí la gran pregunta, usted que ya que está con preguntas, le formulo una que queda en el aire A ver. y tiene que ver hasta qué punto el no hacer parte de los BRICS, pero sí por lo menos mostrar esos acercamientos a BRICS puede implicar que para Colombia haya eventualmente este castigo en términos arancelarios. Esa, digamos, es una duda que tenemos todos. No sabemos si Colombia va a estar en esa lista, que eso lo que implica es que nos va a aumentar en un 10% más los aranceles que podría tener nuestro país a la hora de exportar bienes hacia los Estados Unidos. Obviamente eso terminaría teniendo unos golpes grandísimos para la industria nacional en materia económica. Usted sabe que Estados Unidos pues, es el principal socio comercial. Ahora, hay algo que es cierto, Juan Camilo, y es que si bien el gobierno colombiano debe ser muy prudente en ese manejo de las relaciones con los Estados Unidos, es cierto también que Donald Trump está apretando a todos los países, no solamente a Colombia, pues de una manera que no sé hasta qué punto sea una intromisión en asuntos, en casi que hacerles tomar decisiones que sean de su propia conveniencia. Así que es una política exterior que también evidentemente es bastante cuestionable. Claro. Su respuesta, o la respuesta que estamos esperando todos, se puede dar en las próximas horas. ¿Por qué? El secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el señor Scott Bessent, ha confirmado en varias entrevistas que hoy, entre hoy y mañana, van a hacer llegar las cartas arancelarias a los distintos países, ¿no? Que no son tan pocos como anunció el presidente Donald Trump, que hay la idea de meter muchos más países, pero que también se está mirando, y esto lo confirmó en una entrevista en las últimas horas con CNBC, los negocios, las negociaciones que se están dando en las últimas horas entre países, porque dijo muchas cosas pueden suceder en las próximas 48 horas, ¿no? Hay acuerdos que está reevaluando Donald Trump también, hay acuerdos que está revisando para ver y a quién le llegan estos llamados documentos arancelarios, ¿no, Eduardo? La palabra que utiliza Donald Trump en ese anuncio es países alineados con el BRICS, ¿no? Sí. Y esto que usted nos está diciendo ahí, lo que habría es que ver hasta qué punto el hecho de que Colombia hubiese firmado esa intención de ingresar al banco de los BRICS y todo lo que ocurrió en China con esos anuncios y demás, hasta qué punto eso puede ser interpretado por el gobierno de los Estados Unidos como que Colombia efectivamente está alineado con los BRICS. Así que por ese lado podrían venir los aranceles. Si llega a pasar, no le sorprenda. No le sorprenda porque evidentemente puede ser de alguna forma una retaliación con esos países que están empezando a tener nuevas alianzas con quienes, entre comillas, son no voy a decir enemigos, pero por lo menos sus contradictores políticos mundiales, ¿no? Porque acuérdese que BRICS, pues este grupo de países que está básicamente liderado por Rusia y por China, que son esos llamados, entre comillas, enemigos Que diplomáticos están reunidos de ahorita. Estados Unidos. Claro, claro, en este momento se Brasil, está ¿no? moviendo eso. Claro, tiene que ver evidentemente con los aranceles y es un poco lo que yo le estoy diciendo en el sentido de hasta qué punto el hecho de que Donald Trump tenga ese poder de las tarifas, ¿no? Él dice que le encantan las tarifas porque las tarifas hacen que pase lo que él quiere que pase, pero hasta qué punto, digamos, termina extorsionando casi a los países para que hagan lo que ellos quieren y no permitan, por ejemplo, en el caso de Colombia, que se abran nuevas puertas y posibilidades en otros lugares del mundo. Tenemos que hablar de esto sí o sí, don Eduardo. Hablando de Cancillería, me imagino que él leyó la entrevista con cambio de la Sí, 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 canciller. muy complicada. Muy Sí, complicada dice porque... muchas cosas. Es muy Ujú. buena la entrevista, esto hay que decirlo, entrevista hecha por el director de Cambio, periodista Federico Gómez, y bota mucha noticia. De las cosas que más le llamaron la atención, dígame las suyas y yo le digo las mías. Bueno, el hecho de que supuestamente Alfredo Saade, según dice Laura Sarabia, se hubiera reunido con el equipo de Laura Sarabia
para darle unas instrucciones contrarias a las que venía dando Laura Sarabia, en una completa y absoluta intromisión en asuntos de la Cancillería, supuestamente siguiendo instrucciones del presidente Gustavo Petro, pero ahí se ve, digamos, un resquebrajamiento absoluto en lo que tiene que ver con las políticas de la Cancillería, que son fundamentales para el país, para nuestra imagen y para lo que se viene, que son los pasaportes. Y obviamente el otro dato que sorprende es que supuestamente Saade haya dado esa instrucción al equipo de Laura Sarabia para que se dilaten un poco la concesión de citas para la expedición de los pasaportes para que rindan más y le dé un poco más de tiempo a la imprenta nacional para que junto a Portugal puedan finalmente terminar imprimiendo los pasaportes. Pero ¿Usted eso me deja está meter la crudo, cucharada ahí, crudo. Eduardo? Claro que sí. En esa reunión, porque tengo un dato adicional que me parece importante. Fuentes de la Cancillería, fuentes de la Cancillería son personas que presenciaron la reunión. Me dice, esa reunión que menciona la canciller Laura Sarabia y que confirma en esta entrevista, no fue en los mejores términos. Lo que dicen miembros de la Cancillería, inclusive del equipo de Laura Sarabia, es que la reunión, los términos que manejó el señor Alfredo Saade y el tono fue terrible e inclusive me dicen que hubo gritos en esa reunión. Empoderado, Exactamente. empoderado por el hecho de que haya sido seguramente el presidente Gustavo Petro el que dio la instrucción, pero la verdad es que, imagino yo, fue una reunión absolutamente tensa porque estaban llevando a ese equipo a hacer algo que es muy improbable y que va a salir mal. Y Claro. obviamente, pues, en ese orden de ideas, cuando usted tiene que hacer algo que sabe va a salir mal, pues no lo hace en los mejores términos, ¿no? Así que seguramente tuvo que ser una reunión bastante tensa, entre otras cosas, también porque el equipo en ese momento se estaba dando cuenta que le estaban pasando por encima a su jefe, la canciller Laura Sarabia, que había dado una instrucción completamente diferente y era trabajen en la prórroga otra vez a Thomas Gregan Sons para poder tener más tiempo de implementar esto con la imprenta nacional, un tema que, insisto, está absolutamente crudo y que lo dice Laura Sarabia en la entrevista, puede dejar al país al borde de que no haya cómo Sí. expedirle pasaportes a los colombianos. Eduardo, yo en mis apuntes tengo, no se me vaya a burlar, tengo A ver, nueve cosas que le llamaron la atención. que me llamaron la atención de la entrevista. A El ver. tema del acuerdo de Portugal a mí me parece que dice la canciller literalmente, dice, las horas siguen pasando, Federico, y el contrato al momento de esta entrevista aún no ha sido firmado, no hay contrato con Portugal, dice la No hay canciller Laura contrato con Sarabia. Portugal y lo dice y le complemento ahí y dice, y es que una vez firmemos con Portugal necesitamos por lo menos 8 meses para implementar esto. Esto solamente para que se den cuenta lo crudo que está este tema, ¿no? Claro. En otra de las preguntas le dice, bueno, ¿por qué usted dice que va a ser un fracaso garantizado? Y la canciller Laura Sarabia contesta, el canciller que designe el presidente debe garantizar que el 1 de septiembre haya pasaportes. El pasaporte es un derecho, no un lujo. Se deja un marco general con la imprenta, un periodo de transición de 11 meses y unas líneas de conversación con Portugal en las que se ha discutido sobre seguridad, calidad, etcétera. Y sobre todo la sostenibilidad. El contrato que hoy existe con la unión temporal es para entregar pasaportes, es decir, libretas personalizadas con el nombre, foto, datos personales, todo. Pues el sello que usted le dicen, usted es Juan Camilo Claro. Cortés, sexo tal, el número de pasaportes tal. Bueno, dice no en blanco. Al parecer, el pastor Saade desconoce esta parte y ha desinformado sobre supuestas libretas que, según él, Thomas Gregg está obligado a entregar. La realidad es que el contrato no contempla eso. Esa Es otra que parte. imagínese, Juan Camilo, que dice la canciller Laura Sarabia, y bueno, y lo ha dicho públicamente el mismo Alfredo Saade, que ellos tienen supuestamente la intención de pedirle a los señores de Thomas Gregan Sons que le dejen impresos 600.000 pasaportes, más o menos en blanco, para que cuando lo agarre la imprenta nacional, si todavía no están listos, pues entonces tener 600.000 pasaportes para, no sé, ponerle simplemente los datos y ponerle y pegarle la foto. Es decir, aquí lo que se está viendo, Juan Camilo, es un desconocimiento absoluto del proceso para poder elaborar un pasaporte, especialmente en los estándares que históricamente ha tenido nuestro país,
que es uno de los pasaportes más seguros y fiables que tiene el contexto mundial. Y esto obviamente pues nos deja muy preocupados porque si esto está en cabeza de una persona que cree que eso es posible, pues la verdad vamos a tener muchos problemas con el tema de los pasaportes. En una parte de la entrevista dice, lo cierto es que usted decidió renunciar no solo por ser responsable, sino para evitarse un lío penal casi seguro. Y dice, las órdenes del presidente se cumplen, la diferencia está en cómo se aplican sin perder de vista los principios y la legalidad. El presidente jamás me ha pedido cometer un delito. Y le contrapregunta, ¿por qué se va entonces? Y le dice, me voy porque ante un desacuerdo entre un presidente y un ministro, se tiene que ir el ministro. Y dice, después, al finalizar ese segmento, no se puede improvisar con el tema de los pasaportes colombianos. Pero hay otra parte muy interesante, Eduardo. Pero si me permite ahí, a ver, rápidamente, ahí haciendo referencia a este otro dato que le llama la atención, y es, a usted, el presidente, usted, Juan Camilo, su jefe le puede pedir algo, ¿cierto? Y no le está invitando a cometer ningún delito, pero le pide que haga algo que usted sabe que es o irrealizable o que va a ser muy difícil hacerlo. Y esto es distinto, claro, el presidente no le va a decir cometa un delito, pero si el presidente lo induce a usted a hacer algo a como de lugar, y ese acomodo de lugar implica que inclusive usted puede terminar cometiendo algún tipo de irregularidad, pues evidentemente lo está llevando a cometer un delito. Y muy seguramente, a pesar de que ella dice que no necesariamente que el presidente no la llevó a cometer delitos, muy probablemente esta salida de Laura Sarabia sí tiene que ver con que en caso de quedarse en el cargo, pues podría terminar inmersa en muchos líos con la justicia. sí. El tema con Estados Unidos. Mire lo que dice Federico, le insisto, la diplomacia no se hace en los micrófonos. Esa frase para mí es muy importante por una cosa, Eduardo. La semana pasada, muchos funcionarios, muchas personas cercanas al presidente Petro, pues estaban defendiendo el tema de la diplomacia a micrófono abierto, ¿se acuerda? Que eso era Sí. maravilloso, que el tema de los trinos, que porque eso entraba en una participación la gente en el tema de la diplomacia entre países, pues bueno, aquí parece un punto de vista muy distinto el que plantea la canciller. Claro, y no solo la canciller, acuérdese Juan Camilo que aquí en estos espacios tuvimos también ex Expertos, sí. cancilleres, personas expertas, técnicos en el manejo diplomático, y ellos desde hace muchos años, es que esto no es de hoy, desde hace muchos años la premisa principal es no a la diplomacia de micrófonos, todo se debe utilizar a través de notas diplomáticas, inclusive así como esa carta que se está conociendo hoy, diálogos con los embajadores, diálogos directos, diplomáticos, pero no a través de los medios de comunicación, porque esto ya hemos visto lo que termina es encendiendo la hoguera. Sí, hay una, dice, mirando hacia atrás, párele bolas esta parte me pareció. Mirando hacia atrás, ¿qué hubiera hecho diferente? Le preguntan a la canciller. Y responde, sería menos apasionada en las disputas personales. Seguro me equivoqué en muchas cosas, aunque siempre fue con la mejor intención. Las formas son importantes y eso da lugar a hablar del tema Benedetti. Y lo que ella dice, Federico Gómez le cuenta de versiones de Palacio que dicen que Benedetti anda triste con la renuncia y lleva moviendo cielo y tierra para que no se vaya. Y dice, para bien y para mal con Armando Benedetti hemos recorrido un camino largo y en los últimos meses decidimos anteponer el país y nuestras responsabilidades como ministros sobre nuestras diferencias personales. Tenemos una relación profesional de colegaje y le deseo mucha sabiduría en la recta final del gobierno. Le dice el periodista Federico Gómez, le apuesto a que nunca imaginó un escenario en el que Benedetti moviera fichas para lograr que Laura Sarabia se quedara acompañando el gabinete. Y dice, durante los últimos 4 años, la vida me ha sorprendido con escenarios que nunca imaginé. Le responde la canciller Laura Sarabia, que me pareció una parte muy curiosa. Y mire que juntando esto que le dice a cambio y súmele lo que pasó en el famoso Consejo de Ministros, donde muchos señalaron a Laura de que es que Laura, siente uno que Laura efectivamente
cometió muchos errores en la forma, no sabemos si quizá pues el hecho de ser una persona joven, su ímpetu, su personalidad y demás, pues llevaron eventualmente a complejizar esas relaciones con sus compañeros del gobierno, pero también yo se lo dije acá y se lo dije la semana pasada a Juan Camilo, si hay algo que tiene Laura Sarabia es que es experta en hacer que las cosas pasen. Y eso es difícil de encontrar y eso va a ser una característica que le va a hacer muchísima falta al presidente Gustavo Petro. De hecho, acuérdese que en ese trino de despedida del presidente Gustavo Petro a Laura Sarabia es una de las cosas que más le reconoce. Y es que es una hormiguita trabajadora que hace que las cosas pasen y eso seguramente le va a hacer muchísima falta al gobierno. Y ya para terminar, la última pregunta es la última respuesta de la canciller. Dice, mi relación con el presidente Gustavo Petro va mucho más allá de un cargo. Él sabe que cuenta conmigo como su amiga y su aliada. Es mucho lo que vivimos juntos. Sin embargo, mi salida del gobierno no obedece a una pelea o a una rabieta, sino a una posición de coherencia fundada única y exclusivamente en lo técnico. Esto no es un cambio de puesto. La entrevista termina así. Ojo con esto. Así acaba. Esto no es un cambio de puesto, mi tiempo en el gobierno ha terminado. Así que el tema de embajadas o algo así, mejor dicho, olvídese. Parece que no va a ser, y es que acuérdese que Laura Sarabia ya estuvo un tiempo por fuera del gobierno por cuenta del escándalo de Marelvis Mesa y demás, regresa al gobierno, estuvo en varios cargos, pero a juzgar por esto que está diciendo, pues ya Laura Sarabia no se quiere meter más en el gobierno. Yo siento que al final ella se da cuenta que hay ciertas cosas que legalmente y haciendo bien las cosas no son posibles hacerlas como las está pidiendo el presidente Gustavo Petro y esa es la razón o una de las razones que las lleva a apartarse del cargo. Pero insisto, Juan Camilo, seguramente va a ser más lo que va a extrañar Gustavo Petro a Laura Sarabia que Laura Sarabia a Gustavo Petro.